Dentro de mi currículum yo trabajé en banco y no tenía ni idea sobre el trading. Lo que me motivó fue ganar dinero. Eso fue lo que me motivó. El mundo del trading lo descubrí porque desde entonces estaba trabajando en el Banco Santander y empecé a jugar con los multifondos. Me llegaban bonos por ser muy comercialmente buena y estos bonos yo los colocaba en una cuenta 2. Empiezo a ganar 120 lucas, 130 lucas y de repente ¡fa! Se cayó. Era novata total. Y claro, y mis expectativas eran altas porque me iba bien en la demo. Yo era seca. Muy diferente a veces la mentalidad entre ser alguien que tiene mucho conocimiento y que es inversor y hace el mejor análisis a alguien que sabe operar, que cuando hay dinero en juego toma las mejores decisiones posibles, porque es diferente. Claro. Porque ya entra en juego toda la parte emocional. Bueno, traders, hoy día estamos con Natalie Venegas, también conocida como trader chilena, analista de inversiones y trader. Apareció múltiples veces en la prensa haciendo análisis de inversiones, análisis económicos, y hoy día vamos a indagar sobre su mentalidad como trader. Así que esperemos que ustedes disfruten del episodio. Bueno, Natalie, bienvenida al canal. ¿Cómo estás? Súper contenta. Gracias por la invitación. Un placer. Genial hacer estos podcasts, que se transmita la información de forma gratuita a las redes, a las personas que están interesadas, que están entrando a este mundo y quieren saber más. Esa es la actitud. Y bueno, Natalie, para la gente que no te conozca, ¿cómo tú te introducirías a la gente de lo que tú te dedicas y los conocimientos que tienes respecto al mercado, a los mercados financieros y al trading? ¿Sabes qué, querido Chelo? Cualquier persona puede hacer trading. No es necesario tener un magíster, un MBA. Te juro, he hablado con personas, me he encontrado con personas muy doctas, con mucha educación financiera, pero jamás ha estado dentro de una plataforma de trading, inclusive dentro del banco. Dentro de mi currículum yo trabajé en banco y no tenía ni idea sobre el trading. O sea, una plataforma de trading era como sitio de apuestas, que como que no es conocido. El trading en Latinoamérica, en Chile recién está en pañales. Por lo tanto, las universidades, por ejemplo, para la persona que quiere a lo mejor seguir el tema de la finanza, quiere estudiar una ingeniería comercial, recién ahora hay ciertas universidades que están tocando el tema del trading. Y no, a nivel de educación no existe. Por lo tanto, cualquier persona de cualquier profesión puede, en este caso, aprender a hacer trading. No es fácil. Hay que tener dinero. Hay que tener dinero y estar dispuesto a perder ese dinero. Porque hay un tema emocional, hay un tema también de macroeconomía, hay un tema de información de mercado que tú tienes que ir siguiendo y de a poco tú te vas empapando. Muchas veces en las redes nos sentimos invadidos con información. Invierte los 7 magníficos. Las 7 magníficos son las 7 empresas más capitalizadas dentro del Nasdaq, por ejemplo, Nvidia, Meta, Microsoft, Google, Amazon. Son empresas que tienen una gran capitalización y todos dicen, no, invierten en estas grandes empresas, pero si uno ve el gráfico, esas empresas están totalmente correlacionadas. Todas van para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, de forma ascendente, pero los baches son similares en el mismo tiempo y muchas veces uno dice, ok, no, estas empresas me podrían dar, es lo que vi en TikTok, es lo que vi en Instagram, claro. Pero al momento de, ok, ya voy a juntar mis luquitas, voy a ocupar la tarjeta de crédito, voy a invertir las 7 magníficas y ¿qué me encuentro? Que resulta que en agosto, por ejemplo, el año 2024, caen todas. Entonces ahí uno dice, pero yo estaba diversificado, pero resulta que están todas totalmente correlacionadas y no hay mucha diversificación ahí. Hay que tener activos defensivos para. Entonces todo eso uno lo va aprendiendo, lo va digiriendo con la información que uno ve. Y eso es uno de los grandes problemas que existe actualmente. Hay mucha información dentro de, y es difícil seleccionar qué tipo de información voy a tomar, de qué la voy a escuchar, qué sitio voy a ver. Ese es uno de los grandes problemas, pero si tú me dices cómo en este caso se puede partir, cualquier persona lo puede hacer. Lo importante es entenderlo y que te lo expliquen con peras y manzanas.
Gracias a la alianza que tenemos con la empresa de fondeo FTT Funded, les tenemos un descuento muy especial a todos ustedes, oyentes de este canal, de un 40% de descuento en todos los challenges de esta empresa. Así que ahí lo tienen con el código segmento40. Ahora sí, seguimos con el episodio. Y hablando de eso, ¿cómo fue que tú partiste en el mundo de las inversiones y los mercados financieros en general, tanto en las inversiones como en el trading? ¿Qué fue lo que te motivó? Lo que me motivó fue ganar dinero. Eso fue lo que me motivó. La verdad las cosas es que partí el mundo del trading, lo descubrí porque desde entonces estaba trabajando en el Banco Santander y empecé a jugar con los multifondos. En el Banco Santander, o sea, tienes el money market, tienes en este caso fondos mutuos, depósito a plazo, pero en paralelo yo como persona, como ciudadana, aparte cotizaba en la FP. Y resulta que en el Banco Santander, como ejecutiva de cuenta, me llegaban bonos por ser muy comercialmente buena. Y estos bonos yo los colocaba en una cuenta 2. Entonces me iba fijando que, mira, la cuenta 2, el fondo A me está dando tantas luquitas. O sea, si coloco 500 lucas, me dio 50 lucas a fin de mes. Y ahí iba como... Y ahí descubrí una plataforma que me daba acceso directo a los mercados extranjeros. ¿Te fijas? Y ahí viene el tema del brokeraje. Y de ahí yo dije, no, esto realmente me gusta. Y quiero empezar a trabajar dentro del rubro del brokeraje. Y ahí entro en este caso este broker, donde yo no tenía absolutamente idea de nada. Y de hecho me acuerdo que en la entrevista pregunté si tenía que llegar a las 5 de la mañana por el mercado asiático. Dijeron, no es necesario, tenés que llegar a las 8:30 de la mañana. Ya, ok. Y ahí uno, dentro del rubro del brokeraje, claro, uno se empieza a empapar de información estando dentro. Pero también, o sea, hay que ser muy autodidacta porque hay que buscar información. Yo desde entonces tenía un recorrido en el metro, yo vivía en Maipú y trabajaba en Las Condes. Y una hora me iba viendo información de mercado, noticias, iba escuchando de todo. Iba viendo noticias locales, noticias internacionales. De ahí luego empecé a estudiar chartismo, todo de forma autodidacta. Entonces es un trabajo muy solitario, apasionante. Yo me enamoré del trabajo. Y ahí empecé a indagar en cuentas ya demo. Y yo resulta que en cuentas demo me empecé como a fijar en el oro. En el oro porque todos hablaban del oro. Súper volátil. Claro, desde entonces el oro estaba muy de moda porque justo estaba el tema del Brexit y también estaba Donald Trump, como que estaba el rumor de que podría ser presidente de Estados Unidos. Entonces el oro se estaba moviendo mucho y por ser activo de refugio. Y empecé en el demo y yo dije, mira, me está yendo la raja en el demo, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a abrir una cuenta real. Y abro una cuenta real, le coloco mis luquitas y la verdad las cosas es que la primera operación que hice fue en el dólar canadiense. Nada que ver, porque yo era experta casi en demo del oro, pero era como un juguete nuevo. Era, ok, tengo esta cuenta de trading, tengo la plata, quiero apretar botones, quiero hacer algo. Y sabes que la primera operación que hice, al hacer clic, me empezaron a sudar las manos. Y empiezo a ver ya la plata real, es todo un tema de la emoción, me suda la mano y empiezo a ver que ese día había las tasas de interés de Canadá. Y resulta que empiezo a ganar 120 lucas, 130 lucas y de repente ¡fa! Se cayó y perdí. Y ahí me viene una acidez y me dan ganas de vomitar. Y fui al baño de la oficina y te juro que me sentí mal. Y de ahí yo dije, no, esto tengo que hacerlo nuevamente mejor. Y de ahí vuelvo a colocar lucas, vuelvo ya a entrar al precio del oro, me empezó a ir mejor, después empecé a diversificar en otros activos, me fui al Bitcoin, después me fui al Nasdaq y de ahí nuevamente no me fue muy bien y perdí. De ahí empezó el boom de las criptomonedas. En las criptomonedas en contratos por diferencia, te estoy hablando del año 2016. Ok. Entonces, harto rato. Sí, sí. Entonces de ahí empecé con las criptomonedas y fue todo un tema también psicológico. Los fines de semana, te juro, 6 de la mañana, 7 de la mañana
Y ahí, en definitiva, yo creo que me hubiese ido bien si realmente hubiese tenido a alguien, algún tipo de mentor que me dijera, a ver, Nata, mira, si vaya a colocar $1,000 o vaya a colocar $500, ¿cuánto tú estás dispuesta realmente a arriesgar de eso? Porque uno coloca el capital y uno dice, ok, voy a colocar mi energía para que esto sume, no reste. Más si es de la tarjeta de crédito. O sea, la idea es que salga ganando y no después pagándole al banco. ¿Te fijas? Claro. Entonces, ahí me faltó alguien que me llevara de la manito y me dijera, no, mira, ¿sabes qué, comadre? En verdad a ti te falta harto. Es muy entretenido, pero estoy operando muy de la guata. Tienes que saber cuál es tu riesgo diario. Si vas a sacar una operación a mercado, ¿cuánto es tu riesgo diario? Si vas a invertir $1,000, o sea, ¿esos 1,000 son total de riesgo o es solo la mitad? Y si es solo la mitad, si son $500, si estos $500 los dividimos por 21, me da un número diario a lo mejor de 14 o $16. Entonces no puedo, en este caso, arriesgar más de $16 porque está dentro del porcentaje de riesgo. Y si arriesgo 16, es porque, en definitiva, tengo que ganar 24 o tengo que ganar 32 o más. Entonces, a mí me faltó eso. Yo lo iba haciendo muy de la guata, muy como, ok, iba perdiendo, me voy a apalancar un poquitito más, voy a sacar en vez de 0,1 un 0,2 en volumen, un 0,3 para recuperar lo perdido. Y resulta que a nivel técnico estaba metida en el mismo bache. Ya. Y al fin y al cabo no me iba bien. Entonces, de ahí nuevamente ya empezar a analizar por qué me equivoqué en esa operación. ¿Qué hice mal? ¿Por qué solamente me enfoqué en M5 cuando debía haber visto desde lo macro a lo mínimo con un análisis técnico completo? Porque es igual que andar en avión. Uno puede ver a lo mejor a nivel diario cómo se ve el camino, pero luego cuando te vayas en M5, en verdad tú ya aterrizaste y ves que el camino es para allá, para allá, para allá. La dirección es totalmente distinta. Entonces, toda esa información de tener un número de riesgo diario y ver también cuál es la dirección del activo a nivel macro y cómo se está moviendo desde lo más macro a lo más micro es lo que me faltó. Claro. ¿Y dirías que también al inicio, cuando esto que dices que te sudaban las manos, era porque tus expectativas no eran las que en ese momento eran más acordes como a tu nivel? ¿Sabes qué? No sé si hablar de nivel, porque en ese tiempo yo llevaba recién 6 meses haciendo trading. Ya, claro. Era novata total. Y claro, y mis expectativas eran altas porque a mí iba bien en la demo, yo era seca. Me iba súper bien. Y por otro lado, era un capital que no quería perderlo. Como que Claro. realmente sentía que, no, este capital va a dar sí o sí, sí o sí. Y resulta que esa frustración de que no dio fue un problema y es lo que les pasa a muchos traders, como te comentaba al inicio del podcast. Uno ve mucha información, uno ve mucha mentoría de yo lo logré por las redes de mercadeo, Claro. por los negocios digitales, etcétera, etcétera, que yo pude hacer esto. Personas que a lo mejor no nacieron en cuna de oro, sino que con esfuerzo y lograron un sistema de que pueden vivir de ese sistema, pero cómo está hecho ese sistema también es un tema. Hmm. ¿Te fijas? O sea, si es un tema en verdad que funciona a través de referido en vez del trading, es Cambia la como, cosa totalmente. claro, y uno dice, pucha, en verdad este gallo gana más por referido porque le paguen su academia más que del mismo trading. Encontramos mucha información de trading, pero realmente las personas que viven del trading, que viven de hacer operaciones, son muy pocas. Hay mucho relator que tiene una buena información y que uno conoce y sabe y dice, ok, y esta persona yo también sé que hace trading y yo le he visto las operaciones y le va súper bien. De eso hay muy pocos. Muy poco. Hay muchos que solamente hablan de la teoría, pero a la hora de hay muy poco. Total. Sí. De hecho, es como muy diferente a veces la mentalidad entre ser alguien que tiene mucho conocimiento y que es inversor y hace el mejor análisis a alguien que sabe operar, que cuando hay dinero en juego toma las mejores decisiones posibles, porque es diferente. Claro, Porque ya entra en juego toda la parte emocional. Entonces, claro. a veces no es ni siquiera como de saber más o de hacer mejor análisis, sino en verdad ser capaz de tomar las decisiones con disciplina cuando toca. Exacto. Otra habilidad. Por lo general, esas personas las he encontrado, son personas mayores que yo, personas que llevan más tiempo de circo. ¿Por qué? Porque esas personas han vivido las crisis.
¿Te fijas? O sea, han vivido las crisis de las .com, han vivido la crisis subprime, han vivido ahora último, por ejemplo, crisis de IA o un montón de cosas que han pasado, ya las han vivido, ya han sentido eso, ya han hecho un análisis macro. El tema del riesgo también va muy ligado al rango etario, porque no es lo mismo, por ejemplo, ser joven y ya, ok, voy a arriesgar un par de lucas a que a lo mejor soy alguien pensionado y que estoy complicado y necesito hacer un par de lucas más porque a lo mejor mi jubilación no me da. Entonces, en este caso me voy a meter al trading, pero tal vez para esa persona el riesgo no es el mismo riesgo que para alguien que está a lo mejor saliendo de la universidad o está probando estas plataformas de inversión, el riesgo es mayor. Claro, total. Sí, porque, o sea, mientras más uno tenga ese apego al dinero y el pensar que no lo puedes perder, te pone en una situación complicada donde vas a tener como menos ganas de perder ese dinero y por lo tanto tomar las mejores decisiones va a ser un poco más difícil. Claro. Entonces como que la mentalidad que hay que tener ahí es muy, muy sólida y saber que tienes que seguir al plan correctamente con el riesgo que corresponde y si te pasas de eso, dejar de hacerlo, dejar de cometer más. Por otro lado, entender cosas básicas como el apalancamiento, la garantía que uno coloca. El apalancamiento, por lo general, muchas personas viven el apalancamiento y sin hacer trading. Si yo, por ejemplo, lo comentaba hoy día en una charla, si yo te dijera, mira, voy a invertí 20 millones y gané 50, se escucha como chantilly, se escucha como vende humo. Sí, sí, sí. Pero si yo te dijera, es que lo que pasa es que estos 20 millones lo di como garantía porque al banco le pedí 100 millones que me financiara el 80% de 6 millones para comprar una casa. Entonces la casa valía 100 millones y yo coloqué 20. Claro. Y resulta que la casa subió de valor a 150 millones. Yo vendí la casa, le pagué la plata al banco y como el banco en este caso me pasó 100, se los devolví y la casa valía después 150, con los 20 que puse de mi bolsillo, yo gané 50. Claro. Entonces, por eso invertí 20 y gané 50. Claro. Entonces, ahí uno dice, ok, ya es distinto por el banco. Pero en el fondo, una cosa es la entidad y otra cosa es el concepto. Y ese es el apalancamiento. En el caso del trading es exactamente lo mismo. Un contrato, por ejemplo, del Nasdaq que vale $22,000, no es necesario que tú coloques $22,000, sino que de tu bolsillo puedes colocar 500 o $100 o $50 e invertir en el contrato del Nasdaq que te lo da el broker, que es un intermediario, y luego si el contrato de los 22,000 sube a los 22,500, la utilidad va a tu bolsillo y invertiste muy poquitito. Claro. Ese es el concepto de apalancamiento. Y luego, después de eso, tienes que saber ocupar las herramientas. El freno de riesgo, la utilidad, stop loss, take profit. Son cosas básicas dentro de una plataforma de trading. En el tiempo que estuve trabajando en broker, me encontré también con mucho, yo era como casi también psicóloga de la persona al hablar por teléfono, no, Nati, lo que pasa es que, puta, estoy metido en el DAX alemán y le puse en este caso 10 palos. Y no he dormido nada y estoy mirando y mirando y tengo una cuenta que estoy en pérdida 8 palos, ¿qué puedo hacer? ¿Pero qué? ¿Por qué estáis con pérdida en 8 palos? No, lo que pasa es que me metí acá y resulta que emití una operación en M5 y no le colocó el stop loss. Entonces ahí esa persona era muy dependiente de la operación porque estaba abierta todo el tiempo y le tenía que inyectar más capital porque si no perdía esa plata. Entonces, si tú no ocupas las herramientas, obviamente eso va a la deriva del mercado. El mercado puede estar en euforia o puede estar risk off. ¿Te fijas? Claro. Oye, y hablando del broker, ¿cuáles fueron como los errores más comunes que tú veías ahí cuando te llamaban los clientes? Oye, yo podría poner como apodo. Había uno que Claro. era la reina de la fiesta. ¿Ya? La reina de la fiesta le sacaba el stop loss. Bueno, O sea, como que peligroso. metía la operación y empezaba a ganar y seguía ganando porque le sacó el stop loss y de repente el mercado caía y aguantaba la guata y de repente, ¡pum!, volvía a subir y cerraba la operación en verde. Esa era la reina de la fiesta, pero llega un punto en que de repente el mercado te bota.
Claro. Eso es uno de los primeros sesgos. Hasta que ya llega el momento que, no sé, un cisne negro, alguna caída más fuerte de lo esperado y Claro. te saca. Otro método es, por ejemplo, martingala. Sí, El método martingala, por ejemplo, una operación de un 0,1, perdiste $500, fuck, voy a meter un 0,2. claro. Y resulta que para recuperar los $500 que perdiste, y resulta que perdiste más, perdiste a lo mejor 750. Y ahora a lo maldito le vamos a poner 2 lotes, 3 lotes, y resulta que la operación ya era un desastre. Total. También es muy visto ese error de, Sí, de sí, sí. trader. Completamente. Y ahí se ve mucho que el tema es todo un juego mental porque ellos seguramente tienen la información y saben que no tienen que hacer eso. Claro. Pero ¿qué pasa? Cuando ya tienen el dinero ahí metido, la capacidad como para pensar de manera un poco más racional es un poco más complicada. Y ahí es cuando la psicología es los que les juega en contra un poco. Claro, Sí, exactamente. sí, Sí, y hay un tema también energético de que, ok, no, esta operación la tengo que salvar sí. porque es la vida, es la plata de mi tarjeta, es la plata, qué sé yo, de mi casa que vendí, que el bono, no tengo idea. Hay un tema energético ahí importante y eso es lo peor. ¿Cuál es la locura más grande que has visto que ha hecho un cliente? Mira, he escuchado hartas cosas bizarras. Una vez hablaba con un cliente y lo llamo, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Oye, y cuéntame, ¿cómo te fue en las operaciones del día de ayer? No, no, me fue con el forro, no, pero ¿qué te pasó? Es que me tomé una botella de vino y estuve en el DAX. ¿Te tomaste una botella de vino? Sí, estuve con una botella de vino haciendo operaciones en el DAX alemán. Y mi señora me escondió las tarjetas de crédito porque era para él entretención, tomarse un copete, piscola o vino y estar metido en la Haciendo noche trading. haciendo trading con música Claro. electrónica. Era como un videojuego para hacer Sí, eso. era una locura, claro, hay un Claro. montón de historias. ¿Cómo le terminó yendo? No, mal, Ah, sin duda mal, pero lo pasaba estupendo, o sea, él lo pasaba muy bien, o caballero, en este caso jubilado, que como que rejuvenecían, como que ya. era como, no sé, recuerdo que había un cliente que estaba de vacaciones no sé si Villarrica, no recuerdo. Y él me decía, no, estoy de vacaciones, pero me decía, estoy de vacaciones, mi señora está con las niñas, está en el lago, no sé qué. Me decía, pero dime, ¿cómo estás? No, ¿cómo está el mercado? No, yo le iba contando cómo está el mercado, qué sé yo. Y él de repente le decía, ya, vayan para allá, vayan para allá, vayan para allá. Y él porque quería estar metido. Claro. Sí. Ya, ya. Prácticamente operando por operar también, como por diversión un Sí, poco. diversión, Claro. totalmente. Y era un Tomando. caballero, tú lo mirabas y era todo estirado, así, con, qué sé yo, pero con canosito, pero en Sí, verdad el teléfono, oye, ya, pero cuéntame cómo va, claro. qué sé yo, sí. Y a veces ahí también se ve que mucha gente toma decisiones poco informadas también, como que no lo hacen porque tengan un plan metódico que seguir paso a paso, sino que a veces, claro, por recomendaciones del broker, les digo cierta noticia, lo hacen, pero no tienen como algún sistema o Claro. algún método al cual se puedan apegar, que también es un problema que yo creo que es básico, pero a la gente a veces le cuesta entenderlo, ¿no? Claro, mira, por ejemplo, un amigo una vez me dijo, oye, yo quiero invertir en Amazon. Y yo le dije, ya, ok. Es que sí, porque hay algo que me dice YouTube, el dinero no crece en los árboles, crece en Amazon, Sí, que sí, era como una publicidad. sí. Y dije, pero amiga, hello, Amazon está en máximo. O sea, si le metí ahora, puede que esto caiga y vaya a terminar a lo mejor perdiendo. Entonces, está mucho esa información de que en redes sociales te dicen, invierte ahora en Nvidia, invierte en Amazon, invierte en las 7 magníficas, pero en verdad están en máximo y es muy difícil entrar. Claro, A menos de que vayáis en un 5 minutos, pero en acción es súper complicado porque la acción se mueve menos que una divisa o se mueve menos que un índice. Depende también del tipo de activos. Hay activos que tienen más liquidez y otros que tienen menos liquidez. claro, No es lo mismo invertir en las divisas, que es el mercado más líquido a nivel global, o en los índices versus invertir en ETF. total. O en el caso chileno, en el dólar peso. Dólar peso solamente compran acá en Chile, pero en Japón no están como, ¡ay, el dólar bajó, subió en Claro, Chile! nadie está pendiente. No, exacto. Sí. Ok. Oye, y me causa curiosidad de tu experiencia que tuviste en el broker. Por ejemplo, no sé si tú tuviste como acceso a la información de cómo le iba a los clientes, cuáles eran más rentables, cuáles no, como si es que tenías esa información, como que
¿Notaste alguna diferencia entre aquellos traders que ganaban dinero de manera consistente versus aquellos que terminaban quemando la cuenta? Sí, Sí. sin duda los que más duraban eran los que ya conocían el activo. Se especializaban solo en un activo. Ah, un En activo. este caso, si tú te especializas en solo el Nasdaq o solo el DAX o solo el S&P o solo el dólar yen o solo el dólar canadiense, solo en eso, y sabes en definitiva que ya viene el calendario económico, sabes las correlaciones que tienes, Mira. te va bien. O sea, por ejemplo, si en este caso hay activos que son atemporales. Por ejemplo, en el caso del petróleo o en el caso del oro, es un activo atemporal. ¿Por qué lo menciono atemporal? Porque el riesgo del activo, tú puedes estar expuesto tanto de día como también de noche. Ya. Entonces tú puedes sacar una operación en el petróleo o puedes sacar una operación en el oro y resulta que está ahí en el día a día, como chileno, invirtiendo en el día, Mm, no sé, 10, 11 de la mañana y te fuiste a dormir. Me voy a mimir. claro. Y resulta que en la noche hubo un ataque, supongamos un ataque a las petroleras, o hubo un ataque ahí en el Medio Oriente y te despertaste y estaba ahí corto a lo mejor en oro y viste que pum, en la madrugada subió y te tomó el stop loss. Claro. Esos son activos temporales porque muchas veces están influenciados en la noche de cosas que pasan en Europa o al otro lado del Sí. mundo, al otro lado del cono sur. Ok. Entonces, hay que saber bien, por ejemplo, cómo va a funcionar bien el activo. En el caso, por ejemplo, de la renta variable norteamericana, la persona que se especializaba solo en el S&P o solo en el dólar peso, no era como que ya solamente voy como caballo, sino que también entiendo qué variables voy a tener a ese activo. Claro. Si estoy metida en el dólar peso, tengo que ver el cobre, tengo que ver el euro, Ok. tengo que ver el dólar, puedo hacer también una especie de arbitraje con el dólar australiano o con el dólar index, pero esas variables yo las tengo que ver para saber si compro o vendo dólar peso. El dólar peso, por ejemplo, es una de las divisas más difíciles de transar dentro de Latinoamérica Claro. porque depende de muchas variables. Es un activo poco líquido, es un activo que en Chile mueve mucho. ¿Te fijas? O sea, por ejemplo, estaba este movimiento que era el movimiento que daba las instrucciones a la AFP, a la gente, de cambiarse de fondo A, B o C, qué sé yo, y eso hacía subir el dólar y era porque los fondos estaban dolarizados afuera y era la masa que se movía y el cobre estaba subiendo, pero resulta que el dólar acá en Chile también. Y uno decía, what the fuck, ¿por qué está subiendo el precio del dólar peso siendo de que el cobre está como espuma? Y era porque resulta que Felice Forrado decía, cámbiase de aquí a acá Ya. y movía la masa monetaria y eso generaba también un aumento en el volumen del dólar. Entonces, hay cosas que son súper complicadas, pero al trader que le va bien es al trader que se especializa en un instrumento específico y sabe todas las variables del instrumento y en qué momento meterse y cuándo salir. Interesante eso, el tema de la especialización, como apegarse a un método. También, por ejemplo, hay traders que a lo mejor no se apegan a un solo activo, pero sí a un tipo de activos, que también eso yo lo he visto mucho en traders exitosos, no sé vos, por ejemplo, en Forex, no solamente quizás en el euro dólar, pero en todos los pares majors del Forex, cosas así. Me imagino que también tiene sentido eso desde el punto de vista o sea, hace sentido en base a los traders que tú has visto en el broker, ¿no? Como en la misma clase de activos, quizá. Es que, claro, el tema de, por ejemplo, de los pares de divisas, el tema del Forex, hay activos que hay divisas que van con cierta correlación. Por ejemplo, Claro. el australiano dólar o el neozelandés dólar, si uno lo mira en gráficos, la gráfica es muy similar. Es como comparar, por ejemplo, el SP 500 con el DAX versus, por ejemplo, el dólar canadiense con el dólar real brasileño. O sea, como que es muy distinto. Claro, O claro. el dólar peso mexicano y el dólar peso chileno son muy distintos, a pesar de que son divisas latinoamericanas. En el rubro del Forex es más difícil. Sí podríamos en este caso encontrar ciertos pares de divisas que se parezcan. Claro. Uno puede hacer un cierto arbitraje. Arbitraje, digámoslo, es una comparación de activos distintos, pero que se mueven en forma similar. Total, sí. Oye, y yendo más a tu parte personal como trader, ¿cómo fue que tú pasaste de ese momento en que no te fue muy bien al inicio, empezando con el dólar canadiense que comentaste y que te dio como acidez y te estresaste mucho, hasta empezar a tradear ya, no sé, me imagino más metódicamente como lo haces ahora?
¿Cómo fue tu transición y qué cambió mentalmente para ti? La transición vino en pandemia. En pandemia ya, bueno, cuando estábamos todos encerrados, la transición fue de que no estaba con la presión ok, ya, ok, soy ejecutivo, tengo que ver a mis clientes y en paralelo voy a ver mi cuenta real, porque tú siendo ejecutivo no puedes tener cuenta real. ¿No Pero es yo, solo demo? sí, no puedes tener cuenta real, pero yo tenía mi cuenta real porque me encantaba. Vale. Entonces, en pandemia me fui a la casa, obvio, nos fuimos a encerrar todo y ahí yo he podido operar más tranquila. No tenía que estar como, ok, estoy en la real, me están mirando, ay, ay, ¿cómo voy? Y después miraba en el celular o me iba al baño, sino que ya en pandemia me relajé. Pude ya estar haciendo operaciones con mi cuenta real. Y ahí haciendo operaciones con mi cuenta real, ya trabajando con indicadores y osciladores, ya ok, descubrí que lo mío era más al corto plazo porque no quedaba tan expuesta a los gaps. Vale, claro. Entonces, que era mucho de los errores que había cometido en mis operaciones anteriores. Estaba muy en si bien en el H4, H1, a veces me comía el gap o a veces tenía que aguantar ciertas operaciones a pesar de que el stop loss estuviese un poquito más abajo, pero no quería asumir ese riesgo. Entonces, en este caso encontré mejor entrar en el corto plazo, más en el scalping, más ocupar un indicador particular que me ayuda a detectar tendencias, un oscilador que me ayuda a detectar la fuerza del precio y con eso ya a probarlo en activos de alta liquidez. Por ejemplo, un activo que tuviese las puntas bien pegaditas, las puntas de compra y venta, que se moviera durante la mañana y luego que yo supiese durante el día entrar y salir. Y aplicando esos dos indicadores, o sea, las bandas de Bollinger, estocástico, y con eso me empezó a ir súper bien. Y ya estaba más tranquila, era un tema de que estaba en mi casa, nadie me estaba mirando, estaba con mi familia y estaba haciendo operaciones piola. O sea, hoy día gané 2 veces, perdí una, gané 2, pero el raya para la suma siempre era mejor. Entonces ahí, en definitiva, ya fue como, ok, sí. ¿Cambias tu estrategia al momento de operar o dudas de ellas al tomar trades? Es porque no lo estás haciendo con una ventaja estadística clara o no confías plenamente en tu estrategia. Por eso hay plataformas como FX Replay que te permiten obtener todos los datos de tu estrategia haciéndole un backtesting claro y así conocerla en profundidad para que puedas ejecutar y optimizar tu estrategia como un profesional. De esta manera operarás con una ventaja estadística clara. Por tener una alianza con ellos, tenemos un regalo para ti de un 15% de descuento en todos sus planes con el enlace que tienes de abajo y el código de descuento. Ahora sí, seguimos con el episodio. ¿Y cómo fue que empezaste como a aceptar las pérdidas? Porque eso es algo que igual, yo creo que aunque uno sepa de trading, como que a la mayoría le cuesta empezar, con aunque pierdas. ¿Cómo era para ti eso? Aceptar las pérdidas, es que es parte del juego. Claro, Es como que es parte del juego. Al principio, como te comentaba, fue difícil, pero es parte del juego. Hay cosas que uno no puede controlar. Uno no puede controlar el mercado. Uno no tiene el WhatsApp de Mark Zuckerberg claro. o no tiene la información directa, que es la información privilegiada, que es la hipótesis con información privilegiada es la mejor. Te fijas, hay 3 tipos de hipótesis. Hay una que es básica, que solamente tú haces una teoría en base al precio, luego está la mediana y luego ya está la perfecta, que es con información privilegiada. Y uno no tiene acceso a eso. Uno es un mortal que ve los precios, que puede hacer un análisis técnico y puede en definitiva ver la historia para atrás, pero eso no rentabiliza absolutamente nada. Es Claro. simplemente estar más tranquilo. Claro. Y me imagino que usar un riesgo acorde al que no te afectara tanto perder o no. Claro, o sea, tengo que estar consciente de que esa plata es 100% riesgo. Claro. 100% No era riesgo. algo que necesitaras en ese momento como para Es corto plazo ni nada. Lucas 100% riesgo, o sea, Lucas ok, yo quiero un viajecito, quiero, qué sé yo, cosas que me pueda financiar en la renta variable, el Nasdaq. Claro. Y ya, ok, vamos a sacar esta operación en el Nasdaq. Y resulta que ya, profit, ok, listo. Caja, vamos. Perfecto. Vamos a hacer esta cosita, qué sé yo, Oye, para el y placer. para placer, claro. Y viendo que, bueno, tú eres una mujer y sabemos que en el mundo del trading la gran mayoría de la audiencia es hombre, ¿cierto? ¿Cómo ha sido esto en el mundo del... Por ejemplo, empecemos por el tema del broker. ¿Cómo era la proporción entre hombres y mujeres? Y si tú notaste alguna diferencia también.
Yo era la única mujer dentro de como muchos barotes. Y es rudo. Yo creo que antes de entrar yo era más dulce. Pero es rudo en el sentido que, o sea, ya llevando la estadística, el 3% a nivel global de las mujeres se dedica al rubro de las finanzas. Ah, Solo el mira. 3%. En este caso, dentro del broker, en el equipo Chile, era la única mujer. Y aquí es lo que voy, que había que ser más ruda. ¿Por qué? Porque resulta que tenía reuniones donde, por ejemplo, tenía colegas que me decían, oye, Nata, tú podrías ir con Mini y con Peto, yo creo que se raya el compadre. Y yo les decía, en verdad, a mí no me interesa que me mire las piernas, que me mire las pechugas o el popó, sino que a mí me interesa que me escuche realmente. Claro, Quiero que me ponga atención y que, en verdad, si lo voy a ayudar, es porque lo voy a ayudar de acá. claro. Entonces, había mucho, estaba el tema sexista de, ok, saca como tu potencial, como tu encanto, por así decirlo, y era como, hello, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? Claro. Entonces, había que, primero que todo, luchar contra eso. Segundo, uno, por ejemplo, yo tenía una idea y como que todo ok, y otro colega decía la misma idea, la misma, pero con tono varón. ¡Ay, sí! ¿Qué onda? O sea, se veían como esas diferencias. Ahora ya no tanto, pero desde entonces, en esos años sí, se veían las diferencias de como que lamentablemente las chicas eran como tomadas muchas veces de que, no, mándenla porque es bonita, pero en verdad Mm, costó un poco ligar con eso, costó también, había que hablar más fuerte, había que empezar a forjar un carácter más duro. Ahora actualmente, claro, con toda esa escuela, en ese sentido, sigo trabajando con varones, también con mujeres, pero por lo general las mujeres que estamos dentro del rubro somos más rudas, porque hemos tenido que sacar la voz y hello, o sea, Y eso de sacar la voz, ¿tú lo dices más como de cara a los otros colegas con los que trabajas dentro del broker o también de cara a los clientes? la primera vez que yo llegué al rubro del brokeraje, yo hice la misma pregunta que tú. Yo dije, pero ¿por qué hay tan pocas mujeres? En verdad, ¿por qué no hay mujeres? Mm. ¿Y sabéis lo que me dijeron? Me dijeron, ¿sabes lo que pasa? Es que los negocios se hacen entre hombres. Ah, Los eso buenos, te dijeron dentro del broker. sí, Vale. los buenos negocios se hacen entre hombres. Por eso no hay mujeres aquí. Ah, mira, yo ¿Y me qué, quedé qué calladita. pensaste? Yo dije, me llamó la atención. Yo no respondí nada, me quedé callada. Interesante. Mm, Y resulta que no están así. claro, De hecho, lo que destaco, por ejemplo, también de ser mujer es que uno es también más maternal. Cuando uno escucha los problemas de otros traders, uno trata de aconsejarlo y de llevarlo como de la manito, como cuando sí, uno entra al jardín o al colegio. sí, completamente. Claro, entonces el ser mujer también como que me trajo esos beneficios, como que transmitía la información más de forma maternal. Claro. Y también yo creo que un poco más enfocado en la parte como emocional de cuidar al otro trader también, por eso maternal que tú me dices, ¿o no? Porque Sí. quizás un varón sería como mucho más rudo de cara al cliente que tú Claro, que me dices es como, más, es que el como que era su cortisol es psicóloga. más como, Claro, exacto. claro. Y igual debe ser distinto también como para el trader independiente, tanto hombre como mujer, porque ahí ya no entra al juego el si te van a escuchar otros colegas o clientes. Alguien que solo se dedique al trading por su cuenta. El ser hombre o mujer, como que no debería haber una diferencia, pero No, no la quizás. hay, no la hay, porque ahí ya netamente es hablar de conocimientos. Por Claro, ejemplo, tengo colegas que son súper buenos traders, hemos estado comparando cuentas, qué sé yo, y es como, mira Venegas o mira tanto, totalmente. y ya es distinto. Es como que uno valora el conocimiento, uno valora la trayectoria, uno valora también cómo lo hizo, cuál fue el camino que lo llevó a ese resultado. Claro. Lo que suele pasar es que hay como cierta tendencia quizás a que sea algo que a los hombres les llame directamente quizás más la atención entrar en esta área que a las mujeres, ¿no? En la parte del trading independiente. ¿Será quizás por el tema de aversión al riesgo? No lo sé. Yo creo que, bueno, ahora las mujeres están entrando más fuerte en el mercado. Mm, Ahora ya uno puede ver exponentes financieras en el rubro, sí, féminas, que admiro N, y que uno diga, pucha, qué bien, claro, ¿te fijas? sí. Pero y la más ahora
está ya más homogénea. Hay más hombres y mujeres. Antiguamente eran más hombres, Sí, pero ahora ya hay de todo. Hay tanto mujeres y hombres que se está metiendo en el rubro del brokeraje. Es más mixto. claro. Pero Sí. antes no era tan así, pero Sí, ahora sí, sí antes que eran bueno, prácticamente puros hombres. claro, ahora Sí, ya la fuerza de como de ambos géneros se nota. claro. Y también yo he pensado como que las mujeres normalmente suelen tener un poco más de conciencia emocional y como de inteligencia emocional de manera un poco más innata que los hombres, que yo creo que son características que les podrían beneficiar más que los hombres que normalmente, al tener más alta testosterona, pueden ser más propensos a tomar riesgos, pero que pueden ser mucho más desmedidos y terminar, bueno, quemando las cuentas prácticamente. Entonces como que hay ventajas y desventajas como por las tendencias de cada uno. Claro, Es súper interesante eso. claro. Es que depende, porque hay un tema también de raíz, de que la mujer también es administradora. Antiguamente Mm, las mujeres se quedaban en la casa, el claro. hombre iba a trabajar, pero la mujer le decía, pasa acá la billetera porque vamos a administrar, vamos a comprar la mercadería, vamos a hacer estas cosas y tiene como eso a nivel natural. Ahora ya no es así, ahora es distinto. Pero la mujer era vista como buena administradora y Claro. maternal. Mm, Pero sí, el hombre tiene esto justamente de la testosterona, de calentarse por completo con una claro. operación y vamos con todo y a lo maldito y ¡ah! Sí, pasa mucho eso. Sí. La adrenalina, todo, claro. Bien. Y a día de hoy, entonces tú te dedicas a la parte del scalping, ¿cierto? ¿Cómo suele ser tu rutina como trader? Uy, bueno, hay que levantarse temprano. Opera sesión de Estados Unidos entonces, ¿no? Sí, es sesión de Estados Unidos, Ya, pero hay que saber, o sea, hay que levantarse temprano, hay que estar informado, qué es lo que va a pasar en el día. O sea, ya va a hablar Powell, dato de IPC, qué es lo que está en el día, cómo está la agenda del día también. Hoy día voy a operar o no voy a operar. Si hoy día voy a operar, ok, ya, voy a meterme, por ejemplo, en el Nasdaq. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Aparte del calendario económico, ¿dónde en este caso voy a hacer el punto de entrada? Es como todo un bosquejo lo piensas mucho antes de apretar el botón comprar o vender. claro. Tenéis que pensar, tenéis que ver mucha información, mucho el gráfico, dónde vaya a ser la entrada, piensas más. Mm, Al principio, cuando uno es novato, uno le da nomás, ya aquí vamos entrando, 3 velitas verdes y vamos con todo. Pero ya cuando ya uno tiene más experiencia, evalúas más, la piensas más. claro, A veces como que no encontréis la entrada o la entrada se dio a las 6 de la mañana, claro. ¿Y qué haces ¿cachai? en esos momentos? No, Tipo, no no, operas nomás porque ya tu otra ya pasó, ¿no operas? no lo opero, o a menos de que encuentre un activo que tenga la entrada similar y que se está dando justo en ese Vale, momento. claro, Por ejemplo, a lo mejor la entrada a las 6 o a las 7 se dio en el Nasdaq y justo a esa hora estaba haciendo otra cosa, pero la estructura o el patrón es similar tal vez en el euro, tal vez en el vale, dólar yen. claro. Entonces, mira, ahora la oportunidad que vi a las 6 de la mañana se está dando ahora, pero en otro activo. Metámosle. Perfecto, perfecto. ¿Y tienes alguna rutina como para despejar la mente cuando las cosas no salen como tú quieres en el trading? ¿O también previo a hacer trading para estar clara mentalmente? Sí, Sí, gracias a Dios, yo vivo en el sur de Chile. Mucho tiempo viví en Santiago, muchos años viví en Santiago. Y cuando las cosas no salen bien, o cuando las cosas, no, en verdad cuando las cosas no salen bien, o cuando salen bien, en verdad lo hago todo el tiempo. Me voy a caminar, me voy a la naturaleza. Tengo la bendición de estar frente a un lago y qué me lindo. meto hasta el día de hoy, siendo invierno, me meto igual al agua Ah, wow. helada. Es como que me meto, me salgo, me da como una euforia y el viento como que me calienta el cuerpo porque el cuerpo hace algo natural y ahí como que digo, "Ay", me saco todos los rollos y Claro, digo, wow, me siento súper bien. Me conecto más con la naturaleza, me pongo a hacer plantitas, me dedico a otras cosas. Me claro. enfoco en hacer otra actividad, tal vez cocinar o hacer panqueques para mis niños, entonces me dedico a otras cosas. Claro, porque si no, estar pendiente a la gráfica después de que las cosas no salgan como quieres normalmente,
eso hace que uno se exponga a cometer más errores de lo que uno debe hacer. Y lo mejor, como haces Sí. tú, salirse de las pantallas y tener una rutina Sí, a despejar. eso es súper bueno. Sí, hay golpes del mercado que me han dejado mal, Mm, mal, o sea, mal, tirada en la cama, no así como llorando, pero sí, ah, claro, ahí recuerdo que me fui a hacer planta, mm, como para distraerme un poco y claro. pensar. Oye, y ahora que tú eres independiente, ¿cierto? ¿Cómo tú lidias con la presión de hacer trading? O a lo mejor cuentas con otras fuentes de ingreso, otros activos, digamos, para que el peso de no depender del trading 100%, me refiero. ¿Cómo lo haces tú para manejar eso? Mira, estuve haciendo clases de forma independiente. Las clases tampoco eran como carísimas, por así decirlo, como lo tienen otros colegas, Ujú, sino que acceso a 5 módulos donde iba justamente enseñando esta metodología. ujú, En paralelo también formo yo grupos de trabajo. Estuve entrenando a chicos estando dentro de un broker cómo tienen que manejar al cliente que viene en este caso a hacer trading, que perfecto. es como, por así decirlo, cómo se recibe esa persona, qué Mm, novata, qué información hay que darle, qué entrenarlos, o sea, en conceptos básicos, en en tratar de transmitir bien la información de mercado, que se empiezan a empapar de mercado. Estuve liderando un equipo en un broker, por lo tanto, va todo de la mano. O claro, sea, va todo de la mano el tema técnico, el tema también del liderazgo, el tema de escucha al otro lado, de que la persona le dice, mira, yo quiero hacer esto y tiene una idea, tiene una ilusión y en verdad hay que aterrizarlo, compadre. claro, Hello, tú querías hacer esto, pero considera que esto es riesgo, claro. 100% Eso. riesgo, que es Entonces que, importante. claro, que muchas veces la gente dice, ah, sí, esto es riesgo, pero luego no acepta que lo puede perder. No, y lo Y otro es pasa que mucho. también existen, ya dentro de los brokers, existen malas prácticas. Por ejemplo, está el ejecutivo que tiene que hacer una meta. Y como tiene que hacer una meta de atraer tantas personas, ese ejecutivo le va a decir cualquier estupidez para que la persona meta la plata, pero en el Claro, fondo ahí que está involucrando la marca, él mismo le está diciendo cosas para que la persona meta la plata, y ahí también viene todo un problema. Porque claro, si, por ejemplo, ese ejecutivo al teléfono le dice, no, mira, métete ahora en el oro y, compadre, dale con todo porque mañana va a salir el dato de IPC o mañana va a salir el PIB de Estados Unidos y va a subir o va a bajar, ahí esa persona se está metiendo en un problema grave porque no existe una bolita de cristal. claro, Entonces, en ese caso, me preocupo también de entrenar a los ejecutivos y que concienticen a la persona que va a entrar que es plata de riesgo y claro, que no puede asegurar nada y que siempre hay que hablar en el condicional. claro. Ese es el gran problema, o sea, de muchos traders, la expectativa que tienen. Porque si van con la expectativa, sobre todo la gente que es nueva, y que va con la expectativa de ganar sí o sí, y de que ya se están imaginando todo lo que van a hacer con ese dinero, a pesar de que son novatos en el trading, eso solamente va a traer un montón de problemas. Ujú, Porque lo más probable es que lo pierdan. claro, Sí. Y esa es la parte que es difícil gestionar, porque luego cuando pierden, como no tenían esa expectativa, quieren revancha y no solo pierden el dinero, sino que también se frustran y se queman emocionalmente. exacto. Sí. ¿Has visto muchos de esos casos? Sí, bueno, como te comentaba, estuve harto tiempo en brokers y, o sea, de personas que entraban con una expectativa. Me acuerdo que una vez una persona abrió cuenta y esta persona no tenía educación, pero el hijo le iba a manejar la cuenta. Y el hijo hacía las operaciones, era como casi un adolescente. Y al final, bueno, el hijo terminó perdiendo porque después, claro, se le enseña una estrategia y después esa persona la hace en la tarde, en la noche, etcétera, etcétera. Y las personas como que le echan la culpa al broker cuando en verdad es la misma persona que hizo mal la operación. Completamente. Es muy normal ver eso también, como buscar las soluciones, la culpa externa. Claro, Sí, claro, sí, sí, sin sí. duda. Sí. Oye, y respecto a tu propia operativa, ¿tú eres alguien que se considera más como una trader más conservadora o te gusta ir más agresivo y hacer escalar agresivamente tu cuenta? ¿Cómo No, yo dirías tú? voy por el lado más conservador. Ujú, O sea, mm,
no te podría decir, hoy mira, no, yo rento un 40. No, no. O sea, hay días en que no opero, hay días en que sí opero, depende del tiempo, de las cosas que uno tenga que hacer. Claro. No, más conservador sin duda. O sea, ¿Cuáles son tus objetivos con el trading? ¿sabes qué? Mis objetivos con el trading es tener primero que todo cuenta sana, que la cuenta siempre esté sana. Es tener una rentabilidad constante, pero rentabilidad aterrizada. O sea, un 5%, 4% al mes, igual anda bien. Claro. ¿Te fijas? Claro, y eso es realista y está muy bien porque ya si uno tiene un capital relativamente bueno, solamente necesitas un porcentaje bajo, o sea, de 3, 4, 5% para poder generar un ingreso con eso. Claro, Sí, sí, eso es verdad. sí, Pensar en porcentajes, como dices tú, porcentajes bajos y buscar a lo mejor cada vez tener más capital, yo creo que es la mejor mentalidad, más que aspirar a ir agresivamente, sí, claro, con un capital pequeño, claro, creo yo. sí. E ir haciendo crecer quizás poco a poco la cuenta. Sí, porque si no te expones mucho. O sea, si Sí. vaya a buscar un 30 o un 40 al mes, ni cantando. Claro, no es sostenible. No, Claro. no. Yo he visto eso en traders que lo hacen, pero manejando varias cuentas y ahí cambia la cosa. Porque tipo, tienen varias cuentas de trading, entonces, claro, en algunas pueden ir agresivos, pero las otras no las están operando en ese momento y las pueden ir alternando, que al final sería como prácticamente lo mismo que tener una cuenta donde están operando porcentaje bajo. Entonces, a veces la gente por ese tipo de cosas se confunde y piensa que tiene que ir agresivo, pero no es la manera sostenible para poder hacerlo. ¿Sabes lo que pasa? Es que depende también en qué periodo tú del mercado te metes. También. Porque puede que el mercado esté en euforia y que te esté yendo espectacular y te empiezas a apalancar más Mm, y estés rentando a lo mejor un 30% al mes. Pero resulta que justo te metiste en el mercado donde todos están bailando con la bonita. mm, El tema es justamente cuando viene el risk off o viene el tema del FOMO, o sea, viene una caída en el mercado y ya ese 30, 40 se transformó en un menos 70 tal vez claro, y tienes un drawdown más de un 70-80% de tu cuenta o sí, 90%. claro. Y ahí gestionar eso mentalmente complicadísimo, porque ya si la cuenta bajó un 90 o un 80% tienes que prácticamente multiplicar tu cuenta para estar de nuevo como en cero, digamos, en Y te, break-even. y te ensucia la estadística. Completamente, Mm. sí. ¿Y tú qué opinas del tema como de aspirar a gestionar también capital de inversores con tu propio capital? Tipo, tú tienes tu propia cuenta, pero que otros inversores copien tu operativa. ¿Tú has pensado eso alguna vez o prefieres quedarte como con la tranquilidad de operar tu propia cuenta? No, o sea, lo he hecho. Ah, ok, Y hay que decir todas las reglas del juego. claro. O sea, si yo en este caso voy a tomar una operación y entra un gap o el mercado por ese motivo, si voy a invertir en un portafolio y resulta que vino una caída súper fuerte y entró el gap y a pesar de que tú tenías un 20 o un 30% de riesgo, te tomó más de eso por temas de mercado, la persona tiene que estar consciente de eso. Sí, O sea, eso hay que indicarlo en la primera reunión. Ahora, la persona tiene que estar consciente de que es dinero de riesgo y que hay riesgo en el total. mercado. O sea, uno puede trabajar con un stop loss, ya sea armando un portafolio, con cada acción a lo mejor de un 20 o un 30% de riesgo, pero si el mercado te bota más, ya no es un tema tuyo, es un tema de mercado y la persona también tiene que entender eso. ¿Te Sí, fijas? Porque uno no puede dominar al mercado. exacto. Sí, Uno, es variable. claro, ¿te fijas? Y si vives del fee, vives de la utilidad, cobras un porcentaje de la utilidad, es lamentable cuando pasa eso porque en definitiva no tienes ganancia para ti. Si tú en este caso estás gestionando una cuenta y en este caso el gestor cobra un fee o cobra por utilidad un 15 o un 20% por utilidad y él come de su utilidad, es confiable. El ROI es justamente cuando pasan estas baches de mercado. Claro, Ahí es el problema. Distinto es, por ejemplo, cuando alguien, por ejemplo, no te cobra por fee, sino que simplemente tú te metes a lo mejor a copiar a un mentor que no te cobra fee, pero opera con un robot, opera muy rápido. Hay que tener más cuidado, claro, porque esa persona probablemente dentro del broker tiene un contrato de rebate, o sea, gana por el spread. Y mientras más operaciones tenga, mejor para esa persona. El problema se lo va a llevar el usuario de que si esa persona sobreopera, tarde o temprano va a quemar la cuenta. claro. Oye, ¿y tú cómo hacías para poder manejar esa presión
de estar gestionando capital de otros, porque a veces me imagino que habrán inversores que están diciendo como, hey, ¿cómo va mi rentabilidad? ¿Qué pasó? ¿Por qué perdiste? No sé si te habrá pasado. Y si has operado eso, ¿cómo te afectaba a ti psicológicamente? O sea, obviamente que afecta porque se tiene una como expectativa Claro, y tú tienes que comentarlo, obviamente. Oye, sabéis que mira, así va la cuenta. Por otro lado, las personas también tienen acceso a sus propias cuentas. claro, y pueden ir viendo. Sí, o sea, no es como algo que no pueden ir viendo. Ahora, ¿cuándo es un problema? Es un problema cuando la persona no ve su cuenta. Cuando la persona, por ejemplo, hay brokers que tienen a gestores y estos gestores les entregan la password Investor la, Password. claro, está la investor password y está la otra password. La investor password es la password que el usuario no puede verla, como que no puede meterse a la operativa. Ahí es un problema, ahí es un cacho. ¿Te fijas? Claro. En ese sentido, ahí hay que tener cuidado, trabajar con esos como manager que como que no te permiten, por así decirlo, meterte a tu cuenta y hay que tener ojo. O sea, tú dirías como que es mejor que ellos tengan acceso a su cuenta y que a la vez puedan tomar operaciones si quieren. O sea, sin duda, la cuenta siempre es del cliente. Soy aliada que la cuenta sea del cliente. Si el cliente quiere hacer otra cosa, que el cliente haga otra cosa. La, Vale, la decisión siempre va a ser del cliente. ¿Te claro. fijas? Si el cliente quiere indagar en otras cosas, que lo haga. Lo mismo, también no soy amiga de las señales. Hay muchas personas que entregan señales. En este caso, yo soy enemigo un poco de las señales. Porque soy enemiga de las señales, por la sencilla razón de que se manda una señal y si la persona la ve 5 minutos después o 20 minutos Claro. después, no es lo mismo y la toma igual y perdió. Y está muy dependiente a la persona que le entregue la señal. Sí, Prefiero yo enseñar a la persona a métodos de inversión, o sea, a que haga bien scalping o que haga una buena diversificación o que incluya activos defensivos, pero que sepa usar bien las herramientas, es como un curso de cocina. total. ¿Cómo hay que hacer bien una rica pizza? ¿Qué ingredientes le vaya a agregar? ¿Cómo tú puedes hacer para que la pizza te quede más crujiente y que quede casi igual que las que uno compra en una marca conocida? Sí. Entonces, de esa forma considero que es mucho mejor a estar entregando una señal y que a lo mejor las personas la tomó después y resulta que pasó mucho tiempo y fue peor. ¿Te Total. fijas? Claro. Y bueno, Natalie, antes de terminar, ¿algo que te gustaría comentarle a tu audiencia o algo que no hayamos tocado? Algo que no hayamos tocado y que comentar a mi audiencia. Tocamos el tema femenino, tocamos el tema de los mercados, el proceso del día a día. Sí, yo creo que lo importante del trading es no canalizar el 100% de la energía en el mismo trading, sino Muy que importante. tener una diversificación de tiempo. O sea, tengo otras cosas importantes en mi vida. Tengo tal vez una familia, tengo amigos, me gusta hacer deporte, me gusta ir a bailar, me gusta hacer música. Por lo tanto, voy a dedicar un poquitito de tiempo de trading, un poquitito de tiempo a hacer música, un poquitito de tiempo a disfrutar a mis amigos, un Claro. poquitito de tiempo de a lo mejor averiguar cómo puedo aprender a pintar. No tengo idea, pero no enfocar el 100% de la energía en el trading, porque de lo contrario te va a botar. Sobre todo en los momentos duros de pérdida y todo, si no tienes otras cosas que te llenen emocionalmente y solo dependes del trading emocionalmente, va a ser un dolor de cabeza. Exacto. Bien. Así que nada, Natalia, ha sido un gusto haberte tenido en este canal. Espero que a la gente le haya encantado y yo estoy seguro que sí. Ay, me encantó estar acá. Gracias por la invitación. Un placer.